En este video les voy a hablar de un acontecimiento histórico que cambió para siempre la industria de los videojuegos japoneses y que empezó simplemente de la forma más ridícula y se transformó en un efecto de bola de nieve que cambió para siempre a la industria. El famoso incidente de Saori, o como dicen los nipones, Saori Jiken. Y antes de empezar con la historia que nos trae a este video, hay que hablar de una seguidilla de brutales crímenes entre 1988 hasta 1989, crímenes que tuvieron como víctimas a diferentes niñas japonesas. El asesino fue un tal Tsutomu Miyazaki, que fue un criminal pederasta y caníbal que se hizo muy famoso por sus crímenes, generando una gran conmoción en Japón. Finalmente fue atrapado en 1989 y ejecutado en la horca en el 2008. En su momento, la prensa japonesa, intentando justificar el accionar de este individuo, ignoró por completo el abandono de sus padres, el bullying que recibió desde niño y otros factores para que se haya transformado en un asesino, y el mayor énfasis que le dieron y la justificación fue que era un otaku. Así el pánico moral de estos brutales asesinatos se fue a criticar a los otakus y transformándolos en una especie de potenciales Miyazakis. No por nada Miyazaki se le apodó como el asesino otaku. Y esto será importante porque desde los 90 se empezó a criminalizar mucho a los otakus en todos los sentidos. Y es así como numerosas organizaciones de padres, por dar un ejemplo, empezaron a perseguir el contenido para otakus. Ya con el contexto explicado, ahora tenemos que viajar a 1991. Cuando la industria de los videojuegos para otakus estaban en alza, principalmente los eroge, juegos para adultos que eran bastante rentables pero seguían siendo un nicho. Los juegos se hacían en un tipo de computadora ya extinto, la conocida PC-98. De aquí nacieron juegos famosos como el Touhou y en eroges el de Rance, que se publica hasta hoy. En ese entonces, un joven estudiante de Kioto robó de una tienda de videojuegos un juego llamado Saori Bishoujo Tachi no Yakata, un eroge BDSM con bastantes escenas fuertes y que hay que tener en cuenta que en este tiempo el eroge y los videojuegos no estaban para nada regulados, ni siquiera los juegos para grandes consolas estaban regulados. Y puede que a algunos les sorprenda esto o crea que los juegos para adultos en Japón tienen solo la censura de los píxeles. Pero en este tiempo, al ser un juego de nicho, las empresas se manejaban bajo cierta libertad de anonimato, reconocidas por sus consumidores, y esto a su vez les daba una gran libertad creativa en todo sentido. Incluso algunos juegos tenían comandos para quitar los píxeles de ahí abajo. Pero toda esta libertad se acabó cuando se denunció este robo y esto generó un gran terremoto en la sociedad japonesa. Nuevamente los ojos se fueron a la subcultura otaku, pero esta vez se buscó una forma para atajar el problema y no hubo mejor forma para una sociedad escandalizada que perseguir a los creadores de este juego y a todas las personas que estuvieron involucradas en la industria de los juegos para adultos. Primero, se detuvo al presidente de la compañía Yas y Kirara, famosas empresas de videojuegos para adultos, ambas relacionadas entre sí. Además, las autoridades japonesas autorizaron el registro de las diferentes copias que se estaban vendiendo en Japón. Todo esto se amparó con la famosa ley 175 del Código Penal japonés, que prohíbe la distribución de material obsceno. Por eso siempre los videos para adultos ahí abajo está pixelado, al igual que los mangas y doujinshis. Pero en este video no nos detendremos en esto, así que sigamos con la historia de este incidente. Los policías revisaron el juego y quedaron horrorizados con la trama. Esta era la historia de una colegiala como protagonista raptada por una joven mujer en un mundo sadomasoquista. Así que esta mujer hacía lo que quería con la chica. Espero que entiendan a lo que me refiero. Y la bola de nieve empezó a crecer. Cuando se redescubrieron juegos anteriores, como por ejemplo 177, un juego que trataba sobre violar a una chica, si el jugador ganaba se casaba con ella y si se perdía era detenido por la policía. Este juego fue tan polémico que llegó al Congreso japonés. Así solo con un simple joven calenturiento que se arriesgó a robar porque lógicamente no podría comprar este juego con esa trama, terminó generando un gran terremoto. Pero la historia no termina aquí. Debido a todos estos problemas apareció una empresa encargada de regular todos los videojuegos para adultos. Esta empresa se llama Organización Ética del Software Informático, pero conocida por todos en Japón como Sofurin. Básicamente el trabajo principal de esta empresa es catalogar por edades los juegos, lo que los define en 4 categorías: juegos para todas las edades, para mayores de 12 años, para mayores de 15 y para mayores de 18 años, los famosos eroge. Y no solo se encarga de catalogar los juegos, sino que también revisa las tramas de los videojuegos y si estas no pasan las regulaciones, el juego no podrá ser vendido en las tiendas que están afiliadas con Sofurin. Así que muchos creadores se autocensuran para poder pasar las regulaciones, que son algo difíciles. Por ejemplo, en 1992, Totsuyo Neo Generation fue catalogado para mayores de edad porque sus personajes, que eran menores de edad, fumaban y bebían alcohol. Además de nada de menores de edad en los juegos eroge, y tampoco con personajes de
escuelas. Así que por lo general, para evadir la censura, no se usan las palabras directas de escuela como kokose, que hace referencia a la escuela preparatoria, sino que utilizan palabras como gakuen o gakuin, que hacen referencias a academias, y no necesariamente a las escuelas japonesas. Así que esos personajes que están en estas academias pueden tener perfectamente 18 años. Y así se juega con las leyes de Sufurin para evitar la censura. También está el típico de poner un cartel que dice que todos los personajes son mayores de edad y ese tipo de cosas. Y por ejemplo, si el juego no puede pasar la revisión porque tiene incesto, lo que harán los creadores es que los personajes no tienen relaciones de sangre directa. Así que puede ser tu hermana sin ser tu pariente sanguíneo directo. Y por ejemplo también si tu personaje es una Arori, probablemente nunca usará la famosa mochila Randoseru, porque daría a entender que es una menor. En 2005 apareció otra empresa para rivalizar con Sofurin, que era más flexible con los productos. Así que Sofurin bajó algunas de las regulaciones más estrictas. Y probablemente te estés preguntando por qué yo jugué X juego que parecía bastante explícito con algunas cosas, y es probablemente que sea por la traducción quizás, y pierden el contexto con la traducción, ya que en Japón hay muchas formas de decirle, por ejemplo, a la escuela. Quizás esto puede que cambie y parezca que sigue siendo una estudiante de preparatoria y cosas así. Pero el otro problema puede ser, o en realidad es que estás jugando un juego doujin, que no pasan por las regulaciones al ser hecho entre comillas por amateurs, porque algunas veces se ven como muy profesionales. Ahora es más fácil hacer juegos doujin, además de que algunos son artistas los que están detrás, artistas famosos, también se puede distribuir fácilmente por internet. Hablamos demasiado de Sofurin, así que no quiero que se desvíe más el video, por lo que estoy pensando hacer un video como los japoneses censuran sus novelas visuales, sus juegos y ese tipo de cosas, pero ya me quedo sin tiempo de hablar. Y terminando el tema, creo que este caso es interesante de analizar. Primero, como una acción desencadenó todo a un gran problema. Lo segundo es la censura, que muchas veces algunos creen que no existe en Japón o que es muy mínima. Y finalmente, esto nos puede mostrar cómo una sociedad y sus problemas morales llevaron a todo lo que sucedió al final. De alguna manera, Sofurin salvó a la industria de videojuegos para adultos, porque a pesar de la censura y muchas veces de su visión estricta, muchas de las joyas de erogues pudieron publicarse gracias a esto. Me pregunto, ¿qué abominaciones o obras maestras saldrían si no existiera la censura? Es difícil pensarlo, ya que probablemente llegaría sí o sí una censura. Aún así hay héroes con historias chocantes que son obras maestras, como Chizuku, que salió para PC 98 en 1996, o el famoso Sayanouta, obra maestra publicada en 2003, que creo que es poco probable que se podrían producir en países que no sean Japón. Y gracias a este video hay varios temas que me gustaría explorar, de la censura, las novelas visuales que son obras maestras, como las que mencioné, que cada una merece un video propio, y otro video relacionado a este tema que estoy trabajando en ello tiene relación con el famoso jugador Zico, un jugador que en Japón se le considera como el padre del fútbol japonés, gracias a un juego que tiene su nombre, la Super Nintendo, y los erogues, que da una historia bastante divertida e interesante, que también tiene giros como enviar a detenidos a sus creadores. Pero para que no quede tan largo este video, lo dejo hasta acá. Así que los dejo. Soy Tamon Kazuno, un otaku cerdo que le encanta bañarse en las cochinas de historias para adultos dirigidas para otakus vírgenes. Saludos.